Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. ¿Qué pasaría si te dijese que en Colombia existe, digamos así, un pequeño Lourdes? Pues existe. Y un sacerdote, el padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez, ha producido un cortometraje llamado La Divina Pastora. Ya tiene más de 1 millón de reproducciones y después de algún tiempo de tenerlo en mente y de querer también proponerlo a la comunidad, he decidido presentarles aquí este cortometraje. Ya fue desde hace algunos años elaborado y pues tiene muchas reproducciones, digo, en su sitio fuente original, y el padre Fabio me ha dado permiso, digo, para ahora presentárselo aquí a ustedes, para que también conozcan esta hermosísima historia. Les doy una pequeña introducción y luego nos adentramos en este cortometraje. Hace más de 100 años, en el municipio de El Peñol, Antioquia, Colombia, la Virgen María, vestida de pastorcita, se le manifestó al sacerdote José Dolores Giraldo Ramírez. Una apasionante historia está ligada a la historia de este municipio. Agradecimiento inmenso a todos los jóvenes de la Pastoral Juvenil y a todas las personas que hicieron posible este homenaje a la Madre Pastorcita. De antemano pedimos perdón porque quienes actuamos en estas escenas no somos profesionales de la actuación. Somos personas comunes y corrientes que amamos a la Santísima Virgen María y que, motivados por ese amor, intentamos hacer el mejor esfuerzo para visualizar una historia que nos enamoró y nos atrapó. La historia de la Divina Pastora. Que viva Jesús y que viva la Virgen María. Padre Fabio Giraldo. Terminando el siglo XVIII, hace más de 200 años, Ramón Giraldo Duque y María Ignacia Zuluaga Gómez contrajeron matrimonio. Vivían humildemente en el campo, en una vereda del municipio del Santuario. Pasaron los años y estos esposos no podían tener hijos hasta que un día Ramón le dice a su esposa: María Ignaciana. ¿Qué hubo, Ramón? Necesito ayuda. María Ignaciana, ¿cuánto desearía que el Señor nos regale la gracia de tener, aunque sea un hijo? Sí, Ramón. Ese es un sueño que no pierdo la esperanza de cumplir. ¿Sabes? Allá en el pueblo me han hablado mucho de la Virgen de Chiquinquirá y he pensado en hacerle una promesa. ¿Y qué promesa has pensado? La promesa que si nos regala un hijito, se lo consagramos a ella. Me parece muy bien. ¿Y qué haremos al respecto? Pues nos iremos caminando desde el santuario hasta Chiquinquirá, Boyacá, por la vía Sonsón Dorada. Pues que Dios nos dé salud para que así lo podamos hacer. Efectivamente, los esposos Ramón Giraldo y María Ignacia Zuluaga emprendieron el viaje caminando desde el Santuario Antioquia hacia Chiquinquirá, Boyacá, tomando la vía Sonsón Dorada. Cumplieron la promesa. Rezaron delante de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Regresaron por la vía de Honda, Tolima, y después de haber sorteado muchos peligros y dificultades, en una época en que no existían vías de comunicación
sino selvas y peligros de toda índole, su petición fue escuchada. Dios les concedió la gracia de tener no solo un hijo, sino 7. Una mujer y 6 varones. 2 fueron sacerdotes, el padre Nicolás Giraldo y el padre Miguel María. Otro hijo fue Rafael Giraldo, quien llegó a ser gobernador de Antioquia. Vicente Giraldo, que era gemelo con su hermano Rafael. Antonio Giraldo, Salvador Giraldo y Rosalía Giraldo. Vicente Giraldo tuvo 3 hijos sacerdotes con su esposa Adelaida Ramírez. Padre Rafael Giraldo Ramírez, padre Joaquín María Giraldo Ramírez y el padre José Dolores Giraldo Ramírez, quien fuera por muchos años párroco de El Peñol. Pues en el año de 1981, Monseñor Joaquín Pardo García nombra al padre José Dolores Giraldo Ramírez nuevo párroco de El Peñol, y con él empieza una historia apasionante, la historia de la Divina Pastora en el Marial. Padre José Dolores, tenga la amabilidad de sentarse. Gracias, Su Excelencia. Padre José Dolores, lo he mandado a llamar porque la Santa Obediencia le pide ser ahora párroco de otra comunidad. Claro, Su Excelencia. Lo nombro párroco del Peñol. Excelencia, si el Señor me pide este servicio, con prontitud acepto. Me alegra su disponibilidad. Le doy la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que en aquel sitio usted pueda hacer muchísimo bien. Gracias, Su Excelencia. El padre José Dolores se dirige hacia El Peñol, cruzando largos campos hasta llegar a su nuevo destino. Llega el padre José Dolores al Peñol. Como padre pastor, celoso de su pueblo, preside fervorosamente la Santa Misa. Administra el sacramento de la reconciliación a sus fieles. Y siempre dedicaba sus ratos para rezarle a la Virgen, de la que era asiduo devoto. Dos años después de estar sirviendo como párroco de El Peñol, el padre José Dolores organiza una misión de una semana en una vereda llamada, por aquel entonces, Dos Cabezas. En la misa de domingo le anuncia a sus feligreses: por eso, queridos hijos, esta semana estará ausente. Iremos en peregrinación a una misión en la vereda Dos Cabezas.
llevaremos la imagen de la Virgen y de San Antonio de Padua. El punto de encuentro será en la casa del señor Tomás Hincapié. Don Tomás. ¡Padre, bienvenido! Reverendo Padre José Dolores, es un gusto inmenso tenerlo en nuestra casa. Sí, padre, nuestra casa es honrada con su visita. Muchas gracias, don Tomás. Muchas gracias, señora. Muchas gracias a todos. El honrado soy yo con vuestro recibimiento. Padre José Dolores, gracias por venir a visitarnos. Le he traído esos tomates que he cultivado en mi parcela. Muchas gracias, hijita. Que Dios multiplique tu bondad. Don Tomás. Muchas gracias por los tomaticos. Padre, por favor rece por mí, tengo una necesidad muy grande. Claro que sí, hijita. Vamos a pedirle al Señor que te bendiga y que te asista en esta necesidad. Padre José Dolores, tengo una hermana que está muy enferma. Ven a visitarla y por favor, rece por ella. Claro que sí, hijito. Vamos donde ella. Y así, mamá, esas son las cosas de la vida. La paz del Señor sea en esta casa. ¿Dónde está la enferma? Sí, padre, bien pueda, pase por acá. Vamos. Querida hija, la paz del Señor esté contigo. Padre, gracias por venir. Me siento muy mal. Claro que sí, hija mía. Vamos a pedirle al Señor por tu salud. In nomine Patrix, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Terminada la procesión, el padre José Dolores observa a lo lejos dos rocas unidas que le llaman poderosamente la atención. Siente curiosidad y decide ir allá. Quiero ir a aquel lugar. Me llama poderosísimamente la atención esas dos rocas. Claro, padre, yo lo acompaño. ¡Y nosotras también! Vamos. El padre José Dolores se dirige a aquel sitio, camina varias horas hasta que por fin llega al lugar y se admira de este salón natural. Dios mío, ¿qué es esto tan hermoso? ¡Qué grandes son tus obras, Señor!
y todas las hiciste con sabiduría. De verdad que estas dos rocas son muestras de tu grandeza. El padre llega muy cansado después de caminar mucho y decide tomar un descanso en aquel sitio. Quiero tomar un descanso antes de regresar. En un momentico nos volveremos a ver. Bueno, padre. El padre se acuesta en aquel lugar y dormido tiene una celestial visita. José Dolores, hijo mío predilecto. Pero Dios mío, ¿qué estoy viendo? No temas, hijo mío, soy la madre de Jesús, el buen pastor. Pero madre, ¿y quién soy yo para recibir tan hermosa visita? José Dolores, mi hijo y yo te amamos mucho y queremos que cuides el rebaño que Él te ha confiado. Claro, madre, eso haré. En este sitio estaré siempre con mi hijo y muchos encontrarán el camino que lleva al cielo. Entonces, madre, construiré un templo y fundaré un pueblo a quien nombraré María Lía. Contigo estaremos siempre. El padre José Dolores se reincorpora después de tan celestial visita y solo atina a decir: Adiós, piedra adornada por Dios, que echó tus recintos y dio a tus techos jacintos como agua en perlas cuajadas. El padre José Dolores habla con varios campesinos de la visión que ha tenido. Entre ellos se encuentra Juanchito Gil, quien fue el primer donante de los terrenos donde está ubicado este salón natural. Juanchito, de verdad que estoy conmovido con la visita de la Virgen. Pues padre, yo quiero poner a su disposición este territorio de mi propiedad para la obra de Dios y de la Virgen María. Juanchito, que la divina providencia te acompañe. Amén, padre. Y que Dios bendiga tu generosidad. El padre José Dolores se despide de estos dos campesinos y de la vereda Dos Cabezas, donde ha tenido esta manifestación de la Madre de Dios. Decide entonces viajar a Medellín para entrevistarse con su hermano sacerdote Joaquín Giraldo, vicario de la Arquidiócesis de Medellín. Querido hermano, y a propósito, ¿qué lo trae por Medellín? Querido hermano, si te contaran todas las cosas que me han pasado por el Peñol, si te contara, necesito hablar con el arzobispo. ¿Pasa algo malo? No, por el contrario, son muchas cosas buenas. Bueno, haré todo lo posible para que hoy mismo te pueda atender. Y eso te lo agradezco de corazón. Ven, vamos por aquí. El padre Joaquín Giraldo, hermano del padre José Dolores, se dirige a Monseñor Joaquín Pardo Vergara para solicitarle que atienda al padre José Dolores, párroco de El Peñol. Monseñor accede a atender al padre José Dolores. Excelentísimo Monseñor, yo le pague por estos minutos tan valiosos que me concede. El padre José Dolores habla con el arzobispo, le cuenta todo lo que ha vivido en El Peñol, incluyendo esta manifestación de la Virgen María, en aquel sitio llamado Dos Cabezas, y termina haciéndole una petición al arzobispo. Por eso, Monseñor, yo le pido de corazón que nombre templo natural aquel sitio. Padre José Dolores, pongamos todo en las manos de Dios. El padre José Dolores se despide del arzobispo.
La aprobación como lugar de culto público se demoró 10 años, hasta que un 27 de agosto del año 1903, autorizamos que esas enormes rocas se adopten como capilla pública. Firmado en Medellín a 27 días del mes de agosto de 1903, Joaquín Pardo García, arzobispo de Medellín. Demos gracias a Dios. el padre José Dolores regresa al Peñol y empieza una campaña para elaborar una imagen de la Virgen. Tal y como la había visto, le encomienda a un artista de Envigado la elaboración de la imagen. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Será que me regalas unos minuticos? Claro, padre, bien pueda. Ella estaba vestida de campesina, como de pastorcita. Ella también tenía su sombrerito y tenía un collado en su mano. Su vestidito era rosadito con un mantico azul. Y también tenía una ovejita en su otra mano. Bueno, padre, haré mi mejor esfuerzo por elaborar esta imagen. La haré de madera a tamaño natural. Y el costo de esta imagen será de 18 pesos. Por fin, la imagen es terminada y es traída desde Medellín y es recibida en el Viejo Peñol. Allí queda expuesta toda la noche en vigilia, en medio de oraciones. Damos las gracias en nombre del Padre José Dolores a todas las personas que nos acompañarán en esta vigilia de oración. Queridos hijos, el próximo miércoles 27 de abril de este año 1904 saldremos en peregrinación hacia la vereda Dos Cabezas, a quien de ahora en adelante llamaremos el Marial. Entronizaremos la imagen de la Divina Pastora. Invito a todos los habitantes del pueblo, de pueblos vecinos, a todos los campesinos, para que recibamos a la Virgen con alegría y devoción. Allí celebraremos la Santa Misa. Efectivamente, muchísima gente se congregó. Dice la historia que alrededor de unas 2.500 personas, venidos de diferentes lugares. Los campesinos, llenos de alegría, los recibieron con 12 arcos y flores. Por eso, queridos hijos, he tenido en mi mente y en mi corazón solicitarle a nuestro nuevo arzobispo, Monseñor Manuel José Caicedo, que convierta el Marial como parroquia con 9 veredas por atender. El padre José Dolores de Chiflú, ¿cómo se le ocurre pensar que el Marial se declare como parroquia? Es verdad, ese sitio es muy lejano. Dicen los que han visto que en aquel sitio se han presentado desórdenes y riñas. Además, hay muy malos comentarios sobre el agua que brota a las rocas. Hay mucha superstición. Efectivamente, estas quejas son llevadas al nuevo arzobispo de Medellín, Manuel José Caicedo, quien decide cerrar el Marial. Excelencia, el pueblo se siente indignado por la ausencia del padre José Dolores. Sí, y él ya no piensa sino vivir en ese lugar llamado Marial. Y de ese sitio no son muchas las cosas buenas que se escuchan. Pues muchas gracias por todo lo que me han contado. Ya miraremos cómo procederemos. Martina, ¿me les prepara por favor algo de comer a esos peregrinos que vienen desde el Peñol? Claro que sí, su excelencia. Por favor, ¿me acompañan por acá? Monseñor Manuel José Caicedo
Decide entonces remover del cargo de párroco al padre José Dolores. El padre José Dolores lee el decreto de remoción de su cargo y le cuenta a Juanchito Gil su gran tristeza. Juanchito, el arzobispo me ha pedido la parroquia y dice cosas horribles del Marial. Padre José Dolores, no se preocupe, Dios proveerá. Juanchito, tengo una honda tristeza en mi corazón. ¿Y ahora qué haré? Mi padre, tengo a su disposición una casa allá cerca del Marial para que su reverencia pueda vivir. Gracias, Juanchito, por tu bondad. Estoy muy, pero muy triste. Pero sí, me iré a vivir al Marial. Padre, cuenta con todo mi apoyo. Juanchito, tengo que decirte algo. Dime, padre. Juanchito, al Peñol algún día se lo tragará un dragón. Pero el Marial algún día revivirá. Querido padre Antonio José Díaz, le pido que vengas a mi oficina porque lo he nombrado como nuevo párroco del Peñol. Además, con un delicado asunto, y es el de cerrar ese sitio llamado el Marial. Retira por favor de ese lugar todos los objetos de culto, incluyendo la imagen de la Virgen que está allí. El agua que brota de esas rocas la juzgo peligrosa. Adviértele a la gente que esa agua no tiene poderes milagrosos. No hay que dar pie a la superstición. Como ordene su excelencia, estoy presto para llevar a cabo su encomienda. Eso sí, le pido me dé su bendición. Claro, padre Antonio, vaya con la bendición de Dios. Efectivamente, el padre Antonio José Díaz retiró del Marial los objetos de culto. El Marial estuvo cerrado por 70 años, donde no se pudo oficiar ningún acto litúrgico. El 13 de octubre del año 1917, último día de las apariciones de la Virgen de Fátima a los 3 pastorcitos, el padre José Dolores se encuentra en el santuario Antioquia agonizando. Señor, toda mi vida ha sido para ti y para mi pastorcita amada. Muere el padre José Dolores a la edad de 62 años. Pasaron 70 años para que las 2 profecías del padre José Dolores se cumplieran. Efectivamente, en el año 1978, los habitantes de El Peñol tuvieron que trasladarse a un nuevo casco urbano, ya que el antiguo pueblo fue inundado para dar paso a la construcción del gigantesco embalse de El Peñol Guatapé. La forma de la represa hace las veces de un dragón. Sin embargo, mucha gente siguió viniendo al Marial, donde obtuvieron verdaderos milagros y favores. Gracias, Virgencita, porque me escuchaste. Ahora por fin tengo trabajo. Gracias, Virgencita. Mi hijo ha vuelto a casa. Gracias, Virgencita. Estaba muy enferma, postrada. Mi familia vino hasta aquí a pedir por mi salud y ahora estoy muy bien y he venido a darte las gracias. Gracias, Virgencita, porque no podía tener hijos y gracias a tu ayuda ya estoy esperando un hijo. En el año 1983, año jubilar de la redención del Señor, el párroco de El Peñol de aquel entonces es el padre Francisco Ocampo y el obispo de la diócesis es Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y El Peñol ahora pertenece a la diócesis de Sonsón Río Negro. El padre Francisco Ocampo visita a Monseñor Alfonso Uribe y le hace una petición. Querido Monseñor Alfonso, ¿por qué no considera usted que en este año jubilar de la redención
donde se pueden ganar indulgencias plenarias en 4 templos de la diócesis. ¿Por qué no considera usted que en el Marial también se pueda ganar la indulgencia plenaria? ¿En el Marial? Sí, monseñor. La gente todavía acude allí en peregrinación a rezarle a la Virgen. Cuénteme, padre Pacho, ¿qué ha visto usted allí? ¿La gente aún sigue frecuentando aquel sitio? Sí, monseñor. La gente aún sigue yendo allí a rezarle a la Virgen y a pedirle favores especiales. Querido padre Pacho, los tiempos son otros y creo que podríamos reconsiderar la visión del padre José Dolores y reabrir el Marial, establecer culto público allí y llevar de nuevo la imagen de la Divina Pastora para que sea venerada por los fieles. Muchas gracias, monseñor. Así lo haré. Efectivamente, el 29 de mayo de 1983, el padre Francisco Ocampo, en una peregrinación, lleva de nuevo la imagen de la Divina Pastora al Marial, cumpliéndose la segunda profecía del padre José Dolores, de que un día el Marial volvería a revivir. Son innumerables las gracias, favores y milagros que la Divina Pastora ha concedido a sus hijos, y son multitudinarias las peregrinaciones que siguen viniendo de todos los rincones de Colombia y del mundo entero a este pequeño Lourdes colombiano. Que viva Jesús, que viva por siempre, y que viva María, la Madre Pastorcita. La Divina Pastora. Bien, queridos hermanos, sencillamente permítanme darles la bendición y con esta devoción a la Virgen María acrecentada podamos continuar en nuestro seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.